Bien. Unidad 10, clase novena, la clase pasada vimos las unidades, vimos juntas, las unidades 8 y 9 eran, en la clase 8. Vamos a arrancar con una parte muy relevante y grande del año, que es la parte impositiva. La parte impositiva van a ser, son 3 unidades, pero que nos van a ocupar 4 clases, así que háganse una idea de lo relevante que es esto en todo el año. Creo que tenemos nosotros, creo que son 13 clases teóricas, hay 4 clases que es solamente este tema, en distintas aristas que vamos a ir viendo, la parte de impuestos, y tiene lógica porque mucho de lo que antes estuvimos viendo sería gasto. Nosotros recuerden que estamos mirando la intervención del Estado en la economía a través del ingreso y los gastos. Los ingresos y gastos. La primera clase de política tributaria o de impuestos, como podemos llamar, es equidad distributiva e incidencia tributaria. Lo que aquí vamos a estar viendo no es ni más ni menos que ver quiénes pagan los impuestos, a quiénes afectan y a quiénes no. En las clases subsiguientes vamos a estar viendo los efectos económicos, vamos a estar viendo cómo las famosas distorsiones que genera un impuesto. En la clase de hoy lo que vamos a estar viendo es, finalmente, quién paga los impuestos. Acá, y para hacerlo participativo, porque en el curso que hoy a la mañana, en quinto año, estuve todo aburrido, tuve poca participación hoy, así que si hoy participan me van a poner contento. Ustedes, ¿alguno tiene idea de quién paga los impuestos? ¿O cuáles son sus a priori? Vamos a ir viendo durante la clase. ¿Quién paga el impuesto? ¿A quién le corresponde pagar los impuestos? Por ejemplo, si ustedes van y compran el impuesto que tienen sobre el impuesto a las ganancias, ¿quién termina teniendo la carga y quién lo paga? Ahí alguien está hablando. Hola, sí, Sí. los contribuyentes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nombre? Diego Brunori. Diego. Los contribuyentes, pero por ejemplo, ¿no? Yo te digo, el impuesto a las ganancias, ¿no? El famoso impuesto a las ganancias que va sobre el trabajo. O no, voy con otro mejor, con el IVA, ¿ok? El IVA, ¿quién lo paga? Vos vas al supermercado, viste, o al comercio que sea, y viste que vos pagás algo, dice una remera, 10 pesos, el IVA el 21%, pagás 12,10. Bueno, justo la ropa, bueno, lo que compres. ¿Quién paga el IVA? ¿Sería el consumidor final o no? Consumidor final. Y eso es independiente, y vos te parece que la carga de ese impuesto siempre va a pagar el consumidor final, es decir, quien diga el ticket que lo paga es quien va a soportar el costo económico. Y es una pregunta difícil la que estoy haciendo. No pretendo que la respondan bien porque parece una clase atrás, pero solamente para verlos a priori es que me interesa esto. Profe. Sí. Sí, Gonzalo, Chavase. No, estamos con el que Bruno. Perdón. Vamos. Chavase, estás parcialmente proscripto. Tu desempeño y tu intervención es excelente, así que vamos a ver si vamos a redistribuir. No. Seguí participando, por favor. Está buenísimo. Sí, igual iba a decir lo que pusieron ya en el chat, así que no valía. Bueno, acá sí, Brunori, ¿estábamos? Sí, Hola. estoy. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Entonces estábamos. Vos ves que en el ticket dice quién lo paga, y para vos la carga la va a tener, ¿quién la va a tener también el consumidor final? No, también los oferentes. ¿Y qué es, mitad y mitad? ¿Tenés idea? No, la verdad desconozco. Ok. Ahí me mataste. Es la respuesta que quería escuchar. Entonces, cuando yo tengo un impuesto, lo que voy a tener es que voy a tener por un lado lo que es la incidencia legal. La incidencia legal es básicamente lo que dice el ticket, que es lo que dice, como decía, el consumidor final, o quien diga que lo está pagando el ticket. Pero por otro lado voy a tener lo que se llama la incidencia económica, que es al final del día, ok, quien lo paga, pero vamos a ver que en términos económicos no necesariamente va a afectar a quien dice la ley o quien dice el ticket que está pagando. Y esto va a depender de un concepto muy relevante, que es el concepto de traslación impositiva, que tiene que ver con, a los fines económicos, cómo se traslada la carga entre una parte y la otra, cómo se distribuye la carga cuando yo tengo una transacción que está grabada, o cualquier tipo de actividad, de qué forma se distribuye la carga económica de un impuesto. ¿Bien?
Yo estoy viendo el chat, pero estoy haciendo que no lo veo. El chat lo estoy viendo. Porque ahí están bien las aceleraciones que tienen, y ahí mencionan el concepto de elasticidad. Vamos a ir viendo durante la clase. Algunas consideraciones generales que ahora vamos a estar viendo durante esta clase, para ver cuando analicemos un impuesto. Cuando analicemos un impuesto, nosotros vamos a estar analizando en esta clase en particular el efecto distributivo, es decir, a quién le pega, quién soporta la carga económica de estos impuestos en cuestión. Una cuestión en general, nosotros distribuimos la renta o los ingresos a la gente. Cuando vimos la clase de distribución, teníamos la distribución personal de la renta o del ingreso, en el cual ordenábamos a los individuos por sus ingresos, desde el más pobre hasta el más rico. Pero hay otro tipo de formas de ordenarlo, por ejemplo la distribución funcional, en la cual podemos ordenar entre capitalistas, trabajadores y dueños de la tierra. En cualquier caso, vale hacer esta incidencia distributiva, quién paga los impuestos. Obviamente que cualquiera de estas dimensiones yo lo puedo medir. Lo pagan los más ricos, lo pagan los más pobres, lo pagan los capitalistas, lo pagan los trabajadores. En cualquier forma de ordenar que tengan los individuos y segmentarlos, yo puedo hacer este tipo de juicios. A la hora de establecer quién va a pagar un impuesto, es importante tener en cuenta tanto las fuentes como los usos. ¿Ok? Y esto tiene que ver con, si yo pongo un impuesto, tiene que ver tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda. ¿Bien? En cuanto a la incidencia, y esto es lo que estaba haciendo Mel, que no miraba ahí en el chat, pero como bien decían Iván y Facundo, la incidencia va a estar determinada por las elasticidades de las curvas de oferta y demanda. Lo planteo así, y durante la clase vamos a estar viendo cómo, en función de estas elasticidades, de si las curvas son más o menos elásticas, van a estar pagando más o menos impuestos. ¿Ok? En cuanto a la forma de analizar los impuestos, hay distintas formas, el libro lo va a plantear, pero bueno, una forma es planteando y asumiendo cuál es el efecto de aumentar los impuestos, pero aumentar gastos en la misma magnitud, es decir, dejar el presupuesto equilibrado. ¿Cuál es el efecto? Se puede también analizar impuestos comparando un impuesto diferencialmente contra otro. Se puede analizar cuál es la incidencia comparando contra un impuesto ideal, son los famosos impuestos de suma fija que ya hemos nombrado y que vamos a ver más adelante. O se puede mirar la incidencia de un impuesto sin tener consideraciones de otra cosa. Esto un poco como para poner en contexto de ciertas cuestiones, ciertas dimensiones que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de analizar la incidencia de un impuesto. El primer concepto que vamos a ver es la progresividad de un impuesto, es decir, en función de la distribución personal del ingreso, y pensando si yo tuviese la población ordenada del tipo más pobre al tipo más rico, ¿cuán progresivo es? ¿Cuán progresivo es un sistema impositivo más o menos progresivo? Va a hablar de cuánto se distribuya más o menos los ingresos, y ahora a partir de este ejemplo les voy a ir contando. Supongamos que tenemos un impuesto como esta tablita, el cual para mirar, sigan la última línea, en realidad, que esto lo copié y lo pegué recién, es un impuesto en el cual van a pagar un 20%, pero antes de empezar, pero se le restan 3.000 pesos al impuesto a pagar. ¿Ok? Es decir, si una persona tiene 0 ingresos, 0 menos 3.000 es menos 3.000, el 20% de eso son 600 pesos. Por eso es que en negrita acá arriba dice transferencia de 600 pesos. Ese es el esquema de este impuesto. Si una persona gana 0, en realidad el Estado le va a dar 600 pesos. Hace algunas clases alguien mencionó el Negative Income Tax de Friedman, tiene esta lógica, tiene esta misma forma. Entonces, si nosotros miramos, supongamos que en vez de 0, ahora esta persona gana 2.000 pesos. Si gana 2.000, el impuesto va a ser 2.000 menos 3.000, reemplazando aquí, es menos 1.000. El 20% es menos 200. Entonces el pago del impuesto va a ser menos 200, como dice aquí. ¿Cuál es el tipo impositivo medio? El tipo impositivo medio, o la carga tributaria media, es el impuesto promedio que se pagó por cada peso que ingresó. Bueno, esta persona tiene 2.000 pesos, y en realidad el tipo impositivo son menos 200, porque en realidad recibe un subsidio, entonces la tasa media es del menos 10%, ¿ok? Menos 0,10, porque es el impuesto dividido todos los ingresos. Eso me da la tasa media, que no es lo mismo que la tasa marginal. La tasa marginal es el último peso ganado
a qué tasa fue grabado. ¿Ok? ¿Y por qué es que se hace esta diferencia? Bueno, porque en realidad el último peso que recibió esta persona estuvo grabado al 20% positivo. Porque recordemos que primero ya esta persona recibe estos 600 pesos o el 20% de estos 3.000 que entran como negativo, y en el margen, cada peso que le va ingresando, por la forma en la cual está hecho este esquema, cada peso que va ingresando en el margen está grabado al 20%. Entonces, por eso es que el tipo impositivo marginal, o la tasa marginal, como se llama, o la alícuota marginal, es del 20%. Mientras que la tasa media es del menos 10%. Si ahora esta persona en vez de ganar 2, gana 3.000 pesos, 3.000 menos 3.000 que tiene de esta transferencia inicial, sería de este subsidio que tiene, de la base imponible, 3.000 menos 3.000, me da 0, entonces esta persona tiene 0 impuestos para pagar. ¿Cuál es la tasa media? 0, porque paga 0 impuestos de 3.000. Ahora, la tasa marginal sigue siendo el 20%, o 0,2. ¿Por qué? Porque cada peso nuevo que ingresó y en el margen tributó el 20%. Fíjense que, de hecho, si yo miro, de haber pasado de 2.000 a 3.000 pesos de ingresos, en realidad esta persona ahora, antes recibió un beneficio de 200 pesos, ahora tiene un beneficio de 0. Quiere decir que por los últimos 1.000 pesos que le ingresaron, tuvo una alícuota, estuvo grabado al 20%, perdió 200. Si en vez de 3.000 fuese 5.000 los ingresos que tiene, 5 menos 3.000 le queda en 2.000, esto funciona como si fuese el famoso mínimo no imponible, ya cuando es positivo ya es lo que se llama el mínimo no imponible, es un monto el cual no se graba. 5.000 pesos menos 3.000 me queda 2.000, va a pagar el 20%, 2.000 por 20% son 400, es todo el impuesto. ¿Cuánto es la tasa media? 400 dividido 5.000, esto es un 8%, 0,08. La tasa marginal sigue siendo del 2%. ¿Bien? El tipo impositivo medio, entonces, va a estar representando los impuestos que se pagan con respecto a la renta o al ingreso total. ¿Ok? ¿Cuánto pagaste relativo a tus impuestos totales? En cambio, el tipo impositivo marginal, o la tasa marginal, o la alícuota marginal, tiene que ver con, en el margen, cada peso que entra, a qué tasa está tributado. Ahí Julián me pregunta, no me quedó claro el menos 200. Mirá cómo es la formulita, Julián, acá abajo del todo, marco con el cursor. Vos tenés que, a vos te va a dar el Estado, te va a decir, del impuesto, de todos tus ingresos, restás 3.000 y pagás el 20%. Si te da negativo, en realidad lo que te hago, te doy un subsidio. ¿Ok? Entonces, para todos aquellos que ganen menos de 3.000 pesos, acá sería, en realidad van a estar recibiendo algún tipo de subsidio. Si ganás, como acá, 2.000, es 2.000 menos 3, entonces te queda en realidad un impuesto, te dan solamente 200. Si esta persona pues en 3.000, queda en 0. ¿Ok? Algo importante es que en función de esta alícuota, de este tipo impositivo medio, ¿qué quiere decir? Este tipo de impositivo medio, o esta alícuota media, o esta tasa media, como le queramos llamar, me va a decir, bueno, ¿cuántos impuestos pagan en promedio de los ingresos que generan? Y si ustedes ven, esto va increyendo. En promedio, de hecho, esto va a ir increyendo, y esto, si recuerdan el lenguaje de matemática 1, esto se va a comportar asintóticamente, va a ir convergiendo a 0,2. Si una persona gana 1.000.000 de pesos, prácticamente va a ser casi 0,2. La idea entonces, cuando un sistema tributario, el tipo impositivo medio, es creciente, ese sistema tributario es progresivo. Si fuese constante, ese sistema es neutral, y si fuese decreciente, sería regresivo. ¿Y por qué quiere decir que es progresivo un caso como este? Bueno, porque esta persona, a medida que le crecen sus ingresos, el pago de impuestos crece más que proporcionalmente. Fíjense que esta persona, a medida que le van creciendo los ingresos, cada vez relativamente va pagando cada vez más impuestos. Tiene un comportamiento, como les contaba, asintótico, así que se va a terminar pareciendo mucho al 0,2, estos números para cuando crezca mucho. Pero la idea entonces es que cuando hablamos de que un impuesto es progresivo, quiere decir que cuanto más rico soy, en promedio pago más impuestos.
Y cuanto más pobre soy, pago en promedio menos impuestos. Si en vez de tener este subsidio, esta deducción de 3.000 pesos, que incluso puede ser negativa, no tuviese nada, este impuesto sería un sistema tributario, este impuesto sería parte de un sistema tributario proporcional o neutral. ¿Por qué? Porque el tipo impositivo medio sería del 20% a cualquier tipo de ingreso. Si en vez de esta deducción de 3.000 fuese cero, a cada nivel de ingreso yo tendría que la gente paga una tasa media del 20%. En ese caso el sistema tributario sería proporcional. ¿Ok? Un poco entonces la lógica que tiene esto es que cuando hablamos de un impuesto progresivo, quiere decir que cuando crecen mis ingresos, el impuesto crece más que proporcionalmente. Cuando un impuesto es neutral o proporcional, quiere decir que cuando crecen mis ingresos, o cuando crece la variable que estoy mirando, para mirar el bienestar, en este caso, ¿sí?, son los ingresos, el pago del impuesto crece de forma proporcional. Aquí, en la filmina que sigue, hay dos fórmulas que se plantean, pero yo les digo que se queden con la de la derecha, está marcado en rojo. Pensemos que tenemos un determinado impuesto, y pensemos que este es un impuesto que estamos pensando siempre con impuestos sobre los ingresos, ¿ok? O sobre la renta. En el libro habla de renta o ingresos, es lo que en español le decimos renta, le decimos ingresos, o incluso lo llamamos impuesto a las ganancias. La I quiere decir niveles de ingresos, las T son el impuesto total que tiene que pagar una persona por esos ingresos, y 0 es un nivel de ingresos más bajo, y 1 es un nivel de ingresos más alto, y T0 es el nivel de impuestos que se pagan asociados por tener un ingreso como I0, y T1 va a ser el nivel de impuestos que se pagan por tener ingresos como I1. ¿Ok? Si yo miro este valor de B2, ¿qué es lo que quiere decir? B2 quiere decir el cambio proporcional en el pago de T cuando pasa de 0 a 1, y en el denominador tengo el cambio proporcional en los ingresos cuando pasan de ingresos 0 a ingresos 1. ¿Ok? Es una variación, proporcional que tengo arriba y abajo. ¿Ok? Cuando yo estos los divido, lo que tengo es que si lo que está arriba es más grande que lo que está abajo, quiere decir que proporcionalmente el aumento de los impuestos supera el aumento de los ingresos. Cuando el B2 es mayor que 1, quiere decir que este impuesto es progresivo. Quiere decir que el aumento proporcional de los impuestos es mayor que el de los ingresos. Si fuese igual a 1, quiere decir que los impuestos y los ingresos aumentan en la misma proporción. Quiere decir que esta variación porcentual es la misma que esta. Si fuese menor que 1, quiere decir que el impuesto es regresivo, porque querría decir que el aumento de los impuestos es más pequeño que el aumento proporcional de los ingresos. Acá dice Gonzalo, esto sería la elasticidad del impuesto respecto al ingreso. Exactamente, sí, es correcto. Es la variación, es el cambio. En realidad, para que sea una elasticidad, yo acá tengo las variaciones porcentuales. Sí, no, está bien, es la variación porcentual, porque ese es el delta. ¿Sí? Es la elasticidad del impuesto sobre la elasticidad. Acá lo que pasa es que no tengo para hacer tipo pizarrón, pero en realidad si ustedes miran lo que tengo acá, esto sería delta T. El T1 menos T0 es delta T, dividido T, y acá abajo tengo delta I, dividido I0. Entonces en realidad esto no es ni más ni menos que la elasticidad del impuesto con respecto a los ingresos. Así que sí, lo podemos interpretar como una elasticidad. Eso. Bueno, ¿alguna consulta de cómo es esto? Parece un poco medio chino, pero si lo miran ahí no tendría que tener mayores problemas. Quiere decir, básicamente, piensen en cómo evoluciona uno contra el otro. Y ahora vamos a estar viendo esto que yo hoy estábamos hablando, de cómo es que pegan cómo es que nos afectan
el pago de impuestos. ¿Quién lo termina pagando los impuestos? ¿Ok? Creo que hay un mensaje más. Facundo pregunta, ¿en qué países usan los impuestos regresivos? Bueno, los impuestos regresivos depende de cómo yo lo mire, y hacia el final vamos a ver algo. Sobre el ingreso es difícil, un impuesto regresivo sobre el ingreso no hay, pero vos ponete a pensar que hay veces que los impuestos no están definidos en función del ingreso. Entonces, por ejemplo, pensá lo siguiente. Yo pongo esto, a ver, para hacerlo con un ejemplo, digamos un caso es medio extremo, pero supongamos que yo pongo un impuesto, no sucede en la vida real, pero supongamos que pongo un impuesto sobre el consumo de boleto de micro. Si yo pongo un impuesto en el boleto de micro, lo que me va a pasar es que la gente rica, a medida que tu ingreso crece, la gente rica directamente no se toma el micro, se toma un taxi o va en auto. Entonces, relativamente lo que veríamos es que el aumento del consumo, el aumento del impuesto, en el pago del impuesto del consumo de micro, crece más que proporcional con los ingresos. De hecho, el pago del impuesto para una persona rica va a ser 0 y para una persona pobre va a ser alta. Entonces ahí se podría ver eso. Y después hay distintos impuestos que dependiendo de cómo los miremos, al final de la clase vamos a ver algo más, podríamos decir, por ejemplo, que el IVA es o no es regresivo. Depende de cómo lo miremos, si el IVA nos va a parecer que a medida que la gente es más rica, paga más o no IVA. Si la gente paga más IVA a medida que es más rica, es un impuesto regresivo. Ya, vamos a ver. Sí, ¿quién habla? Pero eso no sería retroactivo, o sea, si tenés un impuesto regresivo, en ese caso la gente más pobre va a terminar pagando más, entonces ese impuesto no, bueno, entre comillas, muy mal. Facundo, te escucho muy mal. No sé si te escucho muy mal. A ver. Ahora se me escucha mejor. Ahí sí, perfecto. Que si el impuesto fuera regresivo, no sería redistributivo. Exacto, exactamente. Cuando un impuesto es regresivo, a ver, si es redistributivo, ojo, si es redistributivo, lo que pasa es que hay que ver entre quiénes distribuye. Recordemos que cuando hablábamos en la clase de distribución del ingreso, cualquier cosa que yo saque a unos y dé a otros de alguna forma es redistributivo. El tema es que estamos asumiendo que algo redistributivo, estamos asumiendo que es sacarle al que más tiene o darle al que menos tiene. Si es redistributivo, cuando yo le saco a alguien y le doy a otro, si yo miro todo el complejo de impuestos y gastos que tiene la Argentina vemos que le cobra impuestos, no sé, más o menos parejo a todos, pero sin embargo pone mucha plata en jubilaciones para todos. Entonces, de alguna forma, en realidad, y si uno mira, el nivel de pobreza de los niños es del 60%, y el nivel de pobreza de los adultos mayores es del 10-15%. Entonces, cuando ustedes miren eso, en realidad es redistributivo. Que no te parezca bien que le saque a los más pobres para darle a los adultos mayores, que en términos, según lo que dicen las estadísticas, tienen más dinero, es otro tema. Redistributivo es. ¿Ok? No es progresivo. Es regresivo, pero redistribuir está redistribuyendo. Vos le estás sacando a alguien para darle a otro. Eso es, por definición, redistribuir. ¿Ok? Bueno. Modelo de equilibrio parcial. Y acá vamos a estar viendo qué es este fenómeno de traslación impositiva y vamos a ver quién es el que paga un impuesto. Hoy con lo que hablábamos al principio, ¿cómo era tu nombre, Brunori? Que me olvidé. Tengo que ver acá los participantes. Sí. Hola, Diego. Diego. Vamos a anotar así. Como hoy hablábamos de que tenía la idea de que pagaban un poco la oferta, un poco la demanda, pero no estaba claro quién. Entonces acá yo voy a ir con un ejemplo, en el cual tengo una curva de demanda estándar, una curva de oferta estándar, y hay un precio de equilibrio de 1,20 pesos por 4 unidades en el equilibrio. No importa ni siquiera de qué bien estoy hablando. Lo que acá me va a decir, si miran acá arriba, es que se va a poner un impuesto de 40 centavos por unidad demandada. ¿Ok? Entonces, el impuesto va a ir sobre la demanda. ¿Ok?
Bueno, en equilibrio, antes del impuesto, lo que yo tengo es que el consumidor paga 1 peso con 20 y que el oferente recibe 1 peso con 20. Ese es el equilibrio. Estoy describiendo el equilibrio. Ahora pongo este impuesto de 40 centavos por unidad, y lo que vamos a ver ahora es que después de este impuesto, voy a tener un equilibrio en 3 unidades. ¿Y cómo es que esto se da? Básicamente, voy a tener a 1 peso 40 va a ser lo que va a pagar la demanda, pero el oferente va a recibir 1 peso. Esto, recuerden, esto de microeconomía, que cómo es esta cuestión del impuesto, cómo es cuando tengo la cuña que se hace cuando tengo un impuesto. Entonces en el equilibrio pagaban unos y recibían otros 1,20. Ahora, la curva de demanda es la misma, pero la curva de demanda que observa el oferente, el vendedor, está desplazada. ¿Por qué? Porque en el medio está todo el impuesto. ¿Ok? Entonces cuando miramos, ¿qué pasa después del impuesto? Bueno, el consumidor está pagando 1 peso con 40, la curva de 0, pero el oferente recibe, si lo miramos, 1 peso, que es este cuadrito acá arriba a la derecha que tenemos. ¿Ok? Se puso un impuesto de 0,40 sobre la demanda, es decir, el impuesto, la incidencia legal de este impuesto dice que lo paga el demandante. Pero como nosotros sabemos, o como por lo menos adelantamos, la incidencia legal no tiene por qué coincidir con la económica. ¿Bien? Vemos que en términos de cuánto afecta a cada uno, bueno, se transa una unidad menos en este mercado, y ahora paga 20 centavos más el demandante y recibe 20 centavos menos el oferente. ¿Qué pasa ahora si en vez de 40 centavos por unidad demandada sea por unidad ofrecida? Que ahora en realidad el impuesto está sobre la oferta. Ahora en vez del consumidor final, el impuesto lo paga el vendedor. Lo que vamos a ver es que ahora la curva de oferta en realidad se contrae. La curva de oferta que de alguna forma que está con el impuesto ya, ¿ok? La curva de oferta que ahora incluye el pago del impuesto, la curva de oferta que va a ser relevante para el demandante. El precio inicial, estamos de vuelta en 1,20 y 1,20, pagan unos y reciben los otros. Y ahora, ¿cuál es el nuevo precio de equilibrio? Bueno, ahora básicamente lo que vamos a ver es que los consumidores van a pagar 1 peso con 40 porque esta curva S1, si bien S0 sigue siendo la curva de oferta, la curva S1 es la curva que ahora incluye el pago de impuestos. Los consumidores van a tener que pagar 1,40. ¿Por qué? Porque tienen que pagar el costo al oferente, pero además el impuesto. Pero los oferentes van a recibir solamente 1 peso. Los 40 centavos de diferencia fue el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tuvimos en una situación inicial, pusimos un impuesto sobre la demanda, luego lo pusimos sobre la oferta, y en ambos casos obtuvimos el mismo resultado, si lo miramos. ¿Okay? En ambos casos, la incidencia económica, más allá de que la incidencia legal en un caso iba sobre la demanda y en otro iba sobre la oferta, la incidencia en términos económicos fue exactamente la misma. No hubo ningún cambio. ¿Se entiende? Esto. Ahora vamos a ir con unos casos extremos. Y acá vamos a empezar a ver, porque entonces ¿y entonces de qué depende? Porque de hecho, en este caso, al igual que el anterior, decimos, bueno, entonces es como hoy le pregunté a Diego, che, que es mitad cada uno, y en realidad, justo acá fue de casualidad que pagan mitad cada uno la incidencia económica. Ahora tenemos el ejemplo como el de recién, el mismo ejemplo que el de recién vamos a tener, pero ahora vamos a tener que en vez de tener esta curva de oferta estándar o con pendiente positiva, vamos a tener una curva de oferta perfectamente inelástica. ¿Okay? Quiere decir que las cantidades ofrecidas son unas y son 4 y no hay tutía. Pase lo que pase, se modificará el precio, pero las cantidades son siempre las mismas. El punto de equilibrio que hoy teníamos, que era en 1 peso con 20 y 4 unidades, ahora ponemos un impuesto que tenemos sobre la demanda, ¿ok? Como habíamos visto hoy, en el cual tienen que pagar 40 centavos la demanda más por cada bien consumido. Lo que vemos es que ahora la demanda sigue pagando 1 peso con 20, pero la oferta recibe 0,80. A diferencia del caso inicial,
donde las curvas hacíamos se repartían mitad y mitad, ahora con una curva de oferta perfectamente inelástica, todo el cambio en el precio lo absorbe la oferta. Y nada lo absorbe la demanda. La demanda sigue pagando lo mismo, sigue pagando 1,20. La oferta, por el contrario, en vez de recibir 1,20, ahora recibe 0,80. Toda la cuña que hay en el medio es el pago de impuestos. ¿Bien? Ahora entonces toca ver otro caso alternativo. Acá Julián pregunta, si el impuesto recae sobre la oferta y oferente decide trasladar dicho impuesto a los precios, ¿los terminan pagando los consumidores? ¿El resultado es el mismo? El tema es que, mirá, Julián, vos lo que me estás diciendo es si en realidad, en vez de 1,20, le quisiera cobrar 1,40, 1,60. ¿Es eso? Prende el micrófono si querés, Julián. Así te sigo y tratamos de entender la pregunta. No recuerdo ahora los valores, pero la idea es que si la parte, el empresario Sí. recibe un impuesto por parte del Estado a pagar y decide no pagarlo, sino que lo transfiere al precio y lo terminan pagando los consumidores. Por eso, altera- entonces ahora te voy a hacer el siguiente razonamiento. Inicialmente, nosotros dijimos que el precio de equilibrio estaba en 1,20. ¿Ok? Y ahora vos decís, che, hay un impuesto de 40 centavos, ¿por qué no se lo traslada a los consumidores? ¿Ok? Si le traslada a los consumidores el impuesto entero, para pagar los 40 centavos, ¿a qué precio tendría que estar vendiendo este oferente? ¿Julián? Sí, repetime que se me cortó. Arrancamos que estaba a 1,20 es el equilibrio de este mercado sin Estado. Todavía el Estado no hizo nada. Ahora el Estado dice, voy a cobrar un impuesto sobre la demanda de 40 centavos. ¿A qué precio tendría que estar vendiendo para que... 1,60. A 1,60, ¿ok? Sí. Pero ahora vos tenés un tema, porque los consumidores no demandan 4 unidades a 1,60. Los consumidores a 1,60 demandan 2 unidades. Pero vos no te olvides de que el punto central acá es que la oferta es perfectamente inelástica. La oferta no va a ir a 1,60 a vender 2 unidades. ¿Por qué? Porque en realidad le está sobrando, porque la oferta ofrece sí o sí 4 unidades. La oferta está obligada a venderlos. Esto es como la pesca del día. En algún momento creo que lo usamos, este ejemplo, no me acuerdo. No lo usamos, creo que fue en el curso del semestre pasado. La pesca del día, que es del libro de Samuelson, ese ejemplo, en el cual pensaron una oferta que tiene que vender sí o sí 4 unidades. El pescado fresco, que sale del puerto, el tipo no puede estoquearlo el pescado que ya está pescado ese día. Se le echa a perder, no tiene refrigeración en la casa, se dedica a pescar y venderlo. Entonces, por eso, si fuese como vos me decís, si pudiese bajar, no sería una oferta perfectamente inelástica. Se tiene un caso extremo en el cual el oferente tiene que vender sí o sí 4 unidades. Eso quiere decir que es inelástica. Si no, no sería inelástica. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si quisiera cargar esos 40 centavos al consumidor y vender a 1,60, en realidad este mercado no se vaciaría. En realidad a 1,60 le va a vender solamente 2 unidades, pero le estarían sobrando 2 más unidades por vender. Y eso no es factible porque este vendedor quiere vaciar todo lo que compró. Este vendedor tiene una curva de oferta que por eso mismo es inelástica. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a otro Gracias. caso donde partimos de vuelta de un equilibrio inicial de 1,20 y 4 unidades, pero ahora en vez de ser perfectamente inelástica, lo que tenemos es que la oferta es perfectamente elástica o infinitamente elástica. Quiere decir esto que cualquier variación infinitesimal en los precios tiene un cambio infinito en los precios, en las cantidades demandadas. ¿Qué pasa ahora ante un impuesto que grave, algún impuesto que ponga sobre la demanda? ¿Alguien se anima a aventurar hacia dónde va la respuesta? ¿Alguno se arriesga, se anima a arriesgarse? Recaería sobre el ¿Quién oferente. va? ¿Nombre y apellido? Diego. Diego. Porque yo no veo que cuando me hablan... Sí. Sí, recaería sobre el oferente, porque
las cantidades demandadas, el precio de demanda sería igual, disminuirían las cantidades. Disminuirán las cantidades, exacto. Pero entonces vos decís que recae sobre el oferente, pero que las cantidades y el precio... Claro, el precio recaería sobre el oferente y las cantidades sobre los demandantes, ¿puede ser? No, ahora mirá, vamos a verlo. Vos lo que tenés es la curva de demanda. En realidad, el oferente cuando tiene una curva de oferta elástica, lo que te dice es, yo no vendo a 1 centavo menos que este precio. Eso quiere decir que la curva, así como la curva de oferta, perfectamente inelástica, quiere decir, yo vendo 4 unidades, pase lo que pase. Cuando la curva de oferta ahora es perfectamente, infinitamente elástica, ahora no se queda clavado en las cantidades, sino que se clava en los precios. El oferente te va a decir, mirá, yo antes que bajar 1 centavo vendo 0. Si vos me bajás 1 centavo, yo vendo 0 unidades. No pienso bajar un centavo abajo de esto. Entonces, en realidad, lo que yo voy a tener en este equilibrio es el demandante va a tener que absorber todo el costo. El oferente va a seguir recibiendo limpio, porque ahora tengo, este es un impuesto sobre la demanda. La demanda sigue con la misma curva originalmente. La demanda, o sea, sigue estando dispuesta. Esto no cambia la disposición a pagar. La curva de demanda refleja la disposición a pagar. Entonces, la demanda original sigue siendo esta. La demanda que recibe el oferente es la demanda neta de impuestos. ¿Okay? Esto recordémoslo siempre. Si yo tengo un impuesto sobre la demanda, para el demandante el precio va a ser el precio con impuestos y para el oferente va a ser el precio neto de impuestos. Y esto tiene lógica. Cuando yo compro algo que tiene IVA, para mí el precio, si sale 100 y IVA 21, para mí sale 121. Y para el vendedor, lo relevante para él es los 100 pesos que le quedan. No le importa el cuánto se va de IVA. Entonces, todo con la misma lógica. Este impuesto sobre la demanda, entonces, lo que hace es que el oferente no se va a mover. El oferente, en tanto, el oferente, la curva relevante es esta curva, es la curva de X'. Con esta curva de demanda, lo que va a estar es, como solamente va a vender a 1 peso con 20, no piensa vender a 1 centavo menos que 1 peso con 20, va a estar dispuesto a venderle entonces solamente este precio y el equilibrio, el mercado se va a vaciar con 2 unidades compradas solamente, de modo tal que el oferente reciba 1 peso con 20, no obstante, la demanda sí va a tener que pagar 1,60 por cada unidad. ¿Cuál es la lógica entonces de estos impuestos? Lo que va a estar determinando sobre quién recae económicamente el impuesto, es decir, cuánto ve alterado sus precios, está determinado por la demanda. Por la elasticidad de las curvas. En el ejemplo que nosotros vimos, después ahora leo esto que dice Julián. Si el impuesto recae sobre la oferta y el oferente decide trasladar dicho impuesto a los precios, no lo debo. La traslación de estos impuestos y la incidencia económica va a depender de las elasticidades. ¿Sí? ¿Por qué? El primer ejemplo que yo les planteé era un ejemplo el cual, obviamente que a propósito, eran 2 curvas que hacían que se reparta mitad y mitad. Después con los ejemplos extremos, lo que tenemos es que, fijándonos en la oferta, cuando la oferta es perfectamente o infinitamente inelástica, quiere decir que está obligada a vender una cantidad fija. Es decir, si lo miramos de la otra forma, pagame el precio que sea, pero te quiero vender todas estas unidades fijas. Con eso la intuición, ustedes tendrían que dar cuenta de la intuición, es que cuando la oferta es inelástica, todo el cambio de precio lo tiene que absorber la oferta. Porque la oferta lo único que te dice es, yo quiero vender 4 unidades al precio que sea. ¿Ok? No tiene ninguna capacidad de negociar los precios, pensándolo. Por el contrario, cuando la oferta es perfectamente elástica, lo que te va a estar diciendo el oferente de alguna forma es, no me importa cuánto, pero yo te voy a vender a 1 peso con 20. Así que todo lo que haya de impuesto, pagalo vos. Si me vas a comprar menos bienes, no me importa, porque yo lo único que voy a vender es a 1 peso con 20. No me interesa vender nada si tengo que ceder 1 centavo del precio.
Entonces, con esa lógica, esa es la intuición por la cual, en el caso extremo contrario, cuando la curva de oferta es elástica, en realidad el que cede ahora en el precio, el que recibe la incidencia económica, es la demanda. El mismo razonamiento análogo sucede para las curvas de demanda. Si la curva de demanda fuese perfectamente inelástica, sería un demandante que te dice, mirá, al precio que sea, pero yo te lo tengo que comprar. Esto es, como siempre podemos usar el ejemplo extremo de un medicamento de vida o muerte que uno tiene que comprar. La verdad es que yo te digo, mirá, te tengo que comprar, no sé, una dosis de este remedio. Cobrame lo que tengas ganas, ¿ok? O si queremos un caso medio extremo, o menos extremo en realidad, pero también, alguna vez me pasó de ir a la costa sin tener nada, sin usar insulina, pero podemos usar otros casos más sencillos también. Uno, supongamos que está en un centro comercial, lo que sea, un lugar que hay un montón de gente y demás, y le dan ganas de ir al baño, y en algunos lugares les cobran. La verdad es que cuando uno te cobran, uno va con su demanda totalmente vertical cuando quiere demandar el uso del baño. Entonces, si hay alguien si el Estado viene y pone un impuesto, el que ofrece servicio de baño, la verdad es que te lo puede cargar a vos en el precio, que está desesperado por entrar a un baño, y lo vas a pagar igual. Otro ejemplo, se me ocurre, y esto es lo que iba a decir recién, alguna vez me ha pasado cuando era joven, cuando tenía la edad de ustedes, más o menos, de irme a la costa, de caer a Mar del Plata, el 2 de enero sin departamento alquilado a conseguir departamento. Imaginen que ese día a la tarde el Estado, la provincia pone un impuesto sobre los alquileres por temporada. La verdad es que yo necesitaba un departamento. Así que si el tipo me iba a cobrar, no sé, 5.000 pesos, y pusieron un impuesto por el cual tiene que pagar 1.000 pesos más, él me lo cargaba entero al precio a mí, y yo estaba desesperado, y lo iba a tener que alquilar igual porque tenía que dormir en algún lado esa noche. Esa es un poco la lógica, entonces, que como lo vimos con la oferta, pero también lo podemos pensar con la demanda. Con la demanda perfectamente elástica, de vuelta a lo mismo. Yo te puedo decir, mirá, estoy dispuesto a comprar lo que sea, a comprar este bien, a comprar fideos, pero solamente si lo pago a 100 pesos, no sé, 100 pesos el kilo. ¿Por qué? Porque si no los amaso yo, si no me voy a mi casa. Si me subís un centavo, no pienso comprarte nada. Entonces ahí, por el contrario, si el Estado pone un impuesto a la venta de fideos, ahora lo va a tener que absorber totalmente el vendedor. ¿Por qué? Porque si me trata de subir un centavo, le digo, mira, mejor no te molestes que me voy a amasar a mi casa. Entonces, de vuelta, aquí vimos sobre la oferta, pero se aplica, y la intuición es la misma. Cuando yo me clavo en las cantidades y soy inelástico, lo que va a pasar es que voy a tener que estar dispuesto a absorber variaciones en el precio. Por el contrario, cuando yo me clavo en el precio y soy elástico, lo que va a pasar es que obviamente las cantidades van a variar, pero voy a estar abrazado a un precio. Es decir, no voy a tener ningún tipo de incidencia económica en términos del precio que pago o que recibo, sea demanda u oferta respectivamente. ¿Ok? ¿Se entiende la idea de cómo razonar estas cuestiones de la elasticidad de forma intuitiva y de por qué, y no es solamente una cuestión geométrica, sino una intuición económica? ¿Se entiende? Impuestos al valor. Hasta aquí recién lo que estuvimos viendo fueron impuestos específicos, es decir, fíjense que los desplazamientos eran verticales, es decir, sube 40 centavos cada unidad vendida, podría ser un impuesto al valor. Un impuesto al valor es que es proporcional sobre el precio, entonces cuanto más alto el precio, más alto el impuesto. Por ejemplo, este impuesto sobre la demanda al valor. ¿Qué quiere decir este impuesto al valor? Bueno, fíjense, cuanto el precio es más grande, el impuesto al valor supongamos aquí que es un 20%. Bueno, el 20% de un precio alto, como algo del cursor, es una cosa, el 20% de un precio bajo es algo mucho más chiquitito, siendo que el impuesto es toda la diferencia entre estas dos curvas. La lógica es exactamente la misma. Supongamos que tengo libras de comida, acá es precio por libre comida, por kilo, falta en inglés esto, por pound, y la cantidad consumida, el precio por cada unidad y la cantidad de unidades compradas. El razonamiento es exactamente el mismo. La incidencia, si vemos desde un equilibrio inicial en P0, Q0,
Cuando se aplica este impuesto, fíjense que ahora el nuevo equilibrio va a ser con algo de pérdida para los oferentes y algo de pérdida para los demandantes. Los demandantes van a tener que pagar más, el precio inicial más que P0, los oferentes van a tener que pagar, van a recibir algo menos que P0. ¿Bien? Algo que es una interpretación que es interesante y que muchas veces sirve para pensarlo es con la oferta de trabajo. Muchas veces, no sé, ustedes habrán escuchado que los impuestos al trabajo o las cargas sociales suelen dividir entre cuánto paga el patrón y cuánto paga el empleado, cuánto paga el empleado y cuánto paga el empleador. Y a los fines económicos es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es exactamente lo mismo? Porque en realidad, para el patrón, lo único que está observando es el precio que termina pagando, es el costo laboral. Es decir, lo único que le importa es cuánto le costás vos por mes, cuánta plata te queda en el bolsillo, o cuánta plata se va a la AFIP. Le es indiferente. Para este tipo, que es un patrón, lo que sabe es que necesita a alguien que trabaje y sabe que le cuesta, no sé, 30.000 pesos por mes. Si los 30.000, 25.000 son a tu bolsillo y 5.000 a la AFIP, o 20.000 a tu bolsillo y 10.000 a la AFIP, le es indiferente. Simplemente él sabe que tener una persona trabajando le cuesta 30. Del mismo modo, con la misma lógica, para el empleado, si el tipo recibe 20 o 25 le es relevante. Si para recibir 25 tuvo que poner 5 o 10.000 pesos más hay de impuestos en el medio, no le es relevante al empleado. Cada uno va a estar mirando lo que recibe, entonces esa cuña, sea en función, si esté puesto sobre la oferta, sobre la demanda, en el trabajo recuerden que oferta es el empleado y demanda es el empleador, es indistinto. Más aún, acá hay un ejemplo en el cual supongamos que la gente está desesperada por trabajar. No es esto siempre así, pero en ciertas condiciones podríamos decir que la oferta de trabajo es bastante inelástica. Es decir, yo quiero trabajar. Si consigo mejor precio, mejor, pero si no consigo ese mejor precio, bueno, trabajo porque necesito laburar. Pensemos en un contexto como el de ahora, que a mucha gente le puede pasar. Gente puede trabajar por jornal en el campo, o es un caso extremo de vuelta, pero nos sirve para entender la lógica de la realidad, más allá de que no sea exactamente así. Pero bueno, supongamos que una persona ofrece su trabajo, la oferta de trabajo, la curva S, de supply, de oferta, y la curva de demanda tiene la forma estándar. Pero la curva de oferta quiere decir que la gente quiere vender su trabajo entero, quiero venderte mi jornada completa. Quiero venderte un día de trabajo y quiero trabajar, y si me pagan menos, mala suerte, y si me pagan más, mejor. El precio de equilibrio es este precio en el cual W0, el cual es el que paga y el que recibe. Si ahora se pone un impuesto sobre el trabajo, sobre la demanda de trabajo, que lo pague el trabajador, el empleador, la demanda de trabajo, recuerden que es el empleador, es mi patrón. Dada esta inelasticidad, y como venimos viendo, la inelasticidad de la curva de oferta, lo que va a pasar es que la incidencia económica va a recaer totalmente sobre el trabajador. Y esto es muy interesante. ¿Cuántas veces habrán visto ustedes ese debate estúpido en el cual, no, que bajen la parte que paga el trabajador y que suba la que paga el empleador? Es lo mismo. Lo único que ahí influye es la elasticidad de las curvas. Como acá podemos ver, si la oferta de trabajo es inelástica, que el impuesto recaiga supuestamente sobre la demanda de trabajo, sobre el empleador, no tiene ningún efecto sobre el empleador. Sigue pagando W0 el empleador. Ahora, lo que varió es lo que recibe el empleado, que recibe WN, recibe menos. De nuevo, la lógica también, para entender un poco esto cómo funciona, pensemos en que lo único que le importa a uno es cuánto paga, lo único que le importa al otro es cuánto recibe. En el medio, si se paga en nombre de uno o en nombre de otro, es indistinto. ¿Ok? ¿Bien? Entonces aquí la pregunta es relevante. No, no es relevante. Impuestos sobre los factores de producción.
aquí es relevante tener en cuenta y tener presente que cuando yo estoy grabando sobre el capital, ¿ok? Me va a pasar lo mismo. Calcula aquí que recién estaba grabando sobre el factor trabajo. Si yo grabo sobre el capital, me va a pasar exactamente lo mismo. El capital es otro factor productivo y es lo mismo, va a haber gente que lo va a estar ofreciendo su capital a cambio de recibir alguna rentabilidad. Esto no es ni más ni menos que cuando uno hace algún tipo de financia, alguna inversión, está sucediendo esto. Con el banco como intermediario, pero cuando entra capital, que uno lo deposita de alguna forma para rendir una tasa, de otro lado se está usando. Lo que uno estaba esperando, en vez de tener un salario como cuando ofrece trabajo, lo que uno espera es una rentabilidad, una renta cuando ofrece capital. La lógica es exactamente la misma. ¿Y a esto qué voy? Bueno, si la economía es cerrada, es decir, si no hay movilidad del capital, no se puede ir del país o entrar, el capital, esto va a tener una curva de oferta y de demanda del capital que va a ser normal, es decir, con alguna pendiente, como vimos, que no es ni infinita ni cero. Ahora, ¿qué pasa cuando la economía es abierta? Cuando una economía es abierta, la oferta es perfectamente elástica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes habrán visto en el curso de Macro 1 lo siguiente. Cuando una economía es abierta, el capital puede elegir, me radico en Argentina o me radico en Uruguay. Lo que va a pedir el capital es rendir la tasa de interés internacional. Por ningún motivo el capital se va a quedar, si la economía es abierta, si puede entrar y salir, dentro de la Argentina para recibir una tasa que es menor. Lo que pasa entonces cuando la economía es abierta, la oferta del capital se vuelve perfectamente elástica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sea perfectamente elástica? Como ya hemos visto. Que te va a decir, mirá, yo requiero que me pagues una determinada rentabilidad. Si me pagas 1 centavo menos, yo me voy. Exactamente como vimos en los grafiquitos de oferta con oferta elástica. Infinitamente elástica. Aquí funciona de la misma manera. La intuición entonces que nos tiene que dar es que de vuelta, dependiendo de cuán elástica es la oferta y la demanda, es quién va a tener que soportar el costo. Entonces, si se graba algún tipo de el capital en Argentina, básicamente el capital se va a ir. Entonces, como se puede ir el capital para atraerlo, si uno impone un impuesto sobre el capital, y el capital es móvil porque la economía es abierta, no es ni más ni menos que lo va a tener que pagar quien desee utilizar ese capital. ¿Y cómo esto afecta? Bueno, en última instancia va a afectar o los bienes que se vendan aquí con ese capital invertido van a tener que valer un precio más alto, o el otro factor, el trabajo va a tener que recibir un menor sueldo, pero el capital va a tener que recibir siempre el precio ese que está fijado porque su oferta es elástica. De otra forma, se va a retirar. ¿Bien? Otro tema que es bien interesante, que se suele decir es, los monopolios no les importa que uno le suba los impuestos, porque si un monopolio uno le sube el impuesto, le puede subir el precio a los demandantes y listo. ¿No? Uno escucha eso. Bueno, si le ponen un impuesto a Netflix, de alguna manera, Netflix no pierde nada, o si le ponen un impuesto a Cablevisión, no pierde nada, o si le ponen un impuesto a cualquier otro monopolio que uno se le ocurra, no pierde nada el oferente. Y vamos a ver que esto no es así en la práctica. Aquí tengo un gráfico estándar de cómo funciona un monopolio en lo que sería un grafito de equilibrio parcial. Estos precios en el eje de las Y, en el eje de las X son cantidades al año. Tengo una curva de costo marginal, tengo una curva de costos medios, con comportamiento estándar, una curva de demanda, que vendría a ser el ingreso medio, o el precio que se paga, y una curva de ingreso marginal. ¿Ok? El equilibrio inicial, sin estado, sin impuestos, es donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, y en estas cantidades se va a grabar, se va a fijar el precio que esté dispuesto a pagar la demanda.
El costo medio viene dado por la curva de costo medio en este punto, y lo que vemos es que los beneficios económicos es toda la diferencia entre el costo medio y el ingreso medio. Estos son los beneficios económicos entonces que tiene un monopolista. Esto es el famoso beneficio del monopolista. Este rectángulo ABC. ¿Bien? Ahora se fija un impuesto sobre la demanda. ¿Ok? Entonces la demanda relevante para el oferente va a ser D', de X'. Este es ahora el nuevo ingreso medio, la nueva curva de demanda. Hay una nueva curva de ingreso marginal prima, dada por la curva roja, en este caso. Y ahora, ¿cuál es el nuevo equilibrio? Bueno, el nuevo equilibrio va a estar fijado en donde el costo marginal, que sigue siendo el mismo porque la tecnología es la misma, se iguala con el ingreso marginal. La última unidad cuesta tanto como los beneficios que genera. ¿Y a qué precio se va a vender? Bueno, al precio que la demanda esté dispuesta a pagar. La demanda sigue estando dispuesta a pagar lo que da la curva negra. No obstante, lo que va a recibir el monopolista va a tener que estar neto del pago de impuestos. ¿Ok? Ahora entonces, el precio con impuesto es P sub n, y el beneficio del monopolista ahora va a estar dado por la diferencia entre la curva de costos medios y los ingresos medios. El ingreso, ahora, la renta del monopolista es este cuadrado FGHI. ¿Bien? Este es los beneficios que ahora recibe. Como verán, en un monopolio lo que queda claro es que al aparecer un impuesto, los precios que observa el monopolista se redujeron, entonces se tienen que reducir, han habido una pérdida en los beneficios que recibe. Los beneficios económicos post impuesto entonces han caído. Aquí estos son los gráficos que tienen en el libro, es exactamente lo que estábamos mostrando recién, pero en dos partes. Esto después en la Filminu lo pueden hacer animado, pero son los beneficios iniciales con respecto a los beneficios que tiene post introducción del impuesto. Entonces, introducir un impuesto, U, básicamente U porque es esta distancia que está marcada aquí, como está U, baja la cantidad demandada, sube el precio que observa la demanda, pero el precio que recibe el monopolista cae. ¿Ok? Entonces el beneficio que recibe el monopolio es menor. ¿Puede el monopolista trasladar completamente a precios entonces para no sufrir nada? La respuesta es que no, un no rotundo con signo de admiración. Vuelvo al grafiquito. Comparado a la situación inicial, lo explico en este gráfico que lo teníamos, que observaba esta curva de demanda negra y podía vender este precio, ahora el monopolista observa una curva de demanda más baja, entonces vende menos cantidades, por eso se achica de X0 a X1, y también vende un precio más bajo, del P0 ahora vende a P sub n. Facundo pregunta, ¿la parte perdida del monopolista es igual a recaudado por el Estado? No, porque aquí hay pérdida de eficiencia, acá hay un poco de todo, en realidad. Si nos ponemos a repartir, la parte que gana el Estado, en realidad, en este grafiquito, a ver si en este otro está, la parte que gana el Estado por este impuesto, es difícil yo les hago saltar de un gráfico a otro, pero sería este rectángulo. Porque sería todo el impuesto que se paga, que es la diferencia U, ¿ok?, por todas las cantidades vendidas. Como veremos, el monopolista entonces perdió, y en realidad el monopolista perdió todos estos bordes de rectángulo, que en parte son cantidades que ya no se transan más en el mercado, y hay pérdidas de peso muerto. Así que no es exactamente lo mismo. Como en cualquier impuesto, la recaudación del Estado, salvo que la oferta o la demanda sea perfectamente inelástica, que vamos a ver algo más en la clase que viene, por lo tanto no hay modificaciones en las cantidades, siempre hay algo de pérdida, hay pérdida de peso muerto, lo que se llama. Esto igual, Facundo, lo vamos a estar viendo cuando veamos las distorsiones. Cuando veamos las distorsiones en las próximas clases, vamos a ver que introducir impuestos genera pérdidas que no son para nadie, que son literalmente pérdidas. ¿Ok?
Pero en el gráfico no sé si quedó claro, la recaudación es U, en este está más claro, es toda la diferencia del impuesto, que es la diferencia entre la negra y la línea y la curva de demanda con impuesto azulcita, por todas las cantidades vendidas. Es este rectángulo. ¿Okay? Que es distinto a lo que pierde el monopolista, que en realidad el monopolista es todo como la diferencia entre este rectángulo negrito y tiene también de este lado, del lado derecho. También por abajo tenía. ¿Okay? Porque esto, de hecho, más venía hasta aquí, hasta donde el costo medio, como si esto fuese por acá. Me está faltando una línea. ¿Ok? Esto de no tener el pizarrón es un problema. Yo no sé si pudiese tener alguna herramienta para pintar, si alguno sabe, si alguno supiese cómo puedo usar una herramienta para pintar en la pantalla, si lo puedo marcar, sería mejor. Claro, por eso, el pizarrón en Zoom, el pizarrón, alguno, no sé cómo yo lo he hecho, pero con otro estaba de host, otra persona, y me lo ha hecho el pizarrón. No sé. Profe, si Sí. tiene compartir pantalla, al lado de compartir pantalla, con ese mismo botón debería tener una flechita para arriba que le debería dejar elegir. A ver. No, es que no sé por qué no está esa opción. No la veo. Bueno, se entendió entonces cuál es lo que pierde, no es lo mismo que visto en el gráfico anterior. Básicamente, todo lo que pierde es todo lo marroncito, pero la recaudación del impuesto sería esto. Sería la diferencia de este rectángulo entre las dos líneas hasta acá. O sea, de hecho, en este te lo puedo marcar mejor. Para esto, vamos a sacarlo, así no hacemos lío. La recaudación del impuesto sería esto. Sería este área. Esta sería la recaudación del impuesto. Ahí lo vamos a maximizar. Pero, bueno, qué drama esto. Bueno, ahí está, ahora sí. La recaudación del impuesto sería la diferencia entre la línea de abajo, la curva neta de impuestos y la línea bruta de impuestos, la D y la D', por todas las unidades vendidas. Y en realidad, la pérdida es todo lo marroncito que iba alrededor del cajón blanco. ¿Bien? Vamos a arreglar esto si no hago lío. Ahí está. Bueno. Entonces, bajaron las cantidades demandadas, subió el precio que paga la demanda, pero le bajó el precio que recibió el monopolista. Bien, entonces su beneficio se termina viendo resentido. ¿Ok? Por ese motivo, entonces, que no puede trasladar completamente a los precios de los impuestos. Bien, a precios, el valor de los impuestos. Esta parte la salteamos, esta filmina, no me interesa. Incidencia impositiva y capitalización. Como verán, estamos viendo distintos contextos donde distintos impuestos, estamos viendo cómo inciden y quién termina siendo quien paga, quién termina cargando con el impuesto. Aquí lo que vamos a ver es la incidencia impositiva y la capitalización. Supongamos que el mercado de terrenos, el mercado de los bienes inmuebles, ahora, la idea nuestra que tenemos ahora en este impuesto es ver si el Estado establece un impuesto sobre un inmueble, ¿quién termina cargando con este impuesto? ¿Ok? ¿A quién afecta? Es decir, muchas veces uno puede llegar a pensar que si el Estado me pone un impuesto, yo por ejemplo, si fuese dueño de este departamento en el que estoy, y el Estado fija algún tipo de impuesto, ¿quién termina haciéndose cargo? ¿Me hago yo cargo? Y si yo lo termino vendiendo este impuesto, este departamento,
¿el nuevo dueño se ve afectado o no se ve afectado por el impuesto? La respuesta, se la voy adelantando, es que el nuevo dueño no se va a ver afectado. Solamente se va a ver afectado quien era el dueño al momento de ponerse el impuesto. Y aquí vamos a ver con un ejemplo, paso a paso, lo que les quiero decir para que se entienda con claridad. Supongamos que tenemos un determinado terreno o un bien inmueble. ¿Bien? Cuando un terreno, si el mercado es competitivo, este mercado de compra y venta de terrenos es competitivo, el valor de un inmueble, dado que es un activo, no va a ser ni más ni menos que el valor actual, descontado de las rentas futuras. Es decir, tendría que ser, como estuvimos viendo la clase pasada o la otra, el factor de descuento, como descontábamos, el valor de un inmueble no es ni más ni menos que sumar hacia el futuro todas las rentas que yo voy a tener y evaluarlas en el precio de hoy cuánto valen. ¿Ok? Entonces, el valor presente de la tierra o de esta propiedad tiene que ser igual a la renta en el periodo cero, no tiene que estar descontada porque la renta hoy, más la renta en el periodo que viene, supongamos que es por mes, el mes que viene traído un mes, la renta en el otro dentro de 2 meses traído 2 meses, más la renta, etcétera, 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 hasta el infinito, hasta T mayúscula, el fin de nuestros días, traído desde el futuro hacia el valor presente. Esto es casi cero ya. Cero, básicamente. Supongamos ahora que el Estado anuncia la introducción de un impuesto sobre la tierra de U sub 0 dólares, acá esto es un subíndice, es U sub 0 dólares hoy, y U sub 1 dólares el año que viene, y U sub 2 dentro de 2 años, y así sucesivamente. Es decir, el Estado ahora fija un determinado impuesto que se va a tener que pagar de acá hasta el fin de nuestros días sobre esta propiedad. Entonces yo tenía una propiedad inicialmente que su valor era PR y que estaba dado por el flujo descontado de rentas que podía obtener, de alquileres que podía ganar. Y ahora todo igual, pero lo que se me suma es que el Estado ahora me va a cobrar un impuesto. Entonces ahora, ¿cuánto vale la propiedad ahora? La propiedad ahora, en vez de valer PR, vale PR'. ¿Y qué es PR'? Bueno, a la renta en el periodo 0 hay que restarle el pago del impuesto en 0. A la renta en el periodo 1 hay que restarle el periodo 1, el impuesto U sub 1. Todo esto descontado, ¿no? Porque, del mismo modo, supongamos que todas las R y todas las U son iguales, entonces no sé, que el alquiler es de 10.000 y que el impuesto es de 1.000 pesos. Entonces, lo que hay que hacer es 10 menos 1, 9.000 pesos hoy, más 10 menos 1, 9.000 pesos, pero hay que traerlos un periodo, más 9.000 pesos traídos 2 periodos, etcétera, así hasta el final. Lo que vamos a ver es que entonces ahora el precio del valor de la tierra hoy, de esta propiedad, va a ser tal que va a ser el flujo de rentas descontadas, que no es ni más ni menos que la renta menos el pago de impuestos. El pago de impuestos incluye este nuevo impuesto que fijó el Estado. ¿Bien? En consecuencia, el valor de la tierra se reduce en U más U sub 1 dividido 1 más R traído, es decir, el valor de la tierra cayó básicamente todo este factorcito que le agregué, que va restando la U sub 0, el U sub 1 dividido 1 más R, y cayó en el U más sub 2, 1 más R cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es todo el valor presente de todo lo que cayó, el precio de la tierra. Ahora no es ni más ni menos que la tierra del precio que valía antes del impuesto, ahora vale todo esto menos. Por lo tanto, en el momento en el cual se establece el impuesto, el precio de la tierra ya se cae. ¿Ok? En el momento que ahí me dice, mirá, tu tierra valía determinada cantidad de plata, no sé, este departamento valía, no sé, 50.000 dólares. ¿Por qué? Y bueno, porque va a ganar 10.000 pesos todos los meses hasta el final de los días. Ahora supongamos que en vez de 10.000 pesos, hay 10.000 menos 1.000 que hay que pagar de impuestos. Si yo le resto todo eso descontado, ahora tu departamento, dice, en vez de valer 50.000 dólares, vale 45.000 dólares. De un día para el otro. ¿Ok? De esta forma es que el valor de la tierra ya incorpora el pago de impuestos futuros que estén determinados y que no sean evitables. Debido a la capitalización, la persona que soporta toda la carga impositiva presente y futura es la propietaria del terreno en el momento de establecerse de impuestos. Los futuros dueños
van a realizar los pagos, pero ya vieron un menor precio al comprar la propiedad. Es decir, si este departamento que antes valía 50, ahora vale $45.000 porque tiene que pagar más impuestos, yo lo vendo, el nuevo dueño va a tener que pagar todos los meses el impuesto. La carga legal va a estar sobre el nuevo dueño, pero la carga económica no va a estar sobre el nuevo dueño. ¿Y por qué no va a estar? Porque en realidad ese pago de impuestos ya se le descontó del valor del precio de mercado que paga. Como ahora este departamento paga más impuestos, su valor de mercado es más chiquito. Y entonces queda compensado. Básicamente, ¿por qué la incidencia económica, aun si yo lo vendo y me lo saco de encima, va a recaer para mí, la incidencia económica de este impuesto hasta el final de nuestros días? Porque se le pinchó el precio. Entonces, al momento de venderlo, yo vi reducida mis ingresos en el monto de todos estos impuestos al futuro. ¿Ok? Así, esa sería la lógica de por qué la incidencia aquí económica es distinta de la legal, porque básicamente se capitaliza en el precio del activo del que estoy hablando, en este caso de un inmueble. ¿Bien? ¿Está claro esto? Bien. Bueno, hacemos un corte de 15 minutos si no hay preguntas. Bien, ahora vamos a ver algunos conceptos y después vamos a pasar a la parte de preguntas para mañana. ¿Bien? No sé si tienen algún anotado y demás, pero bueno. Hasta aquí lo que estuvimos viendo, esto es lo que se llama enfoque de equilibrio parcial. Es decir, nosotros simplemente miramos, le pongo un impuesto a la compra o a la venta de determinado bien, y qué pasa con la compra o venta de ese bien, y no se consideran de alguna forma efectos de segundo orden o efectos de tercero. Cuando hablamos en economía de equilibrio parcial, lo que tenemos es bastante simplicidad y para hacer estos análisis, pero no vamos en profundidad con estos efectos, como digo yo, que pueden ir sucediendo a continuación o en segundo orden. En esta simplicidad, obviamente que nos permite entender claramente que la carga económica es distinta de la carga legal, la incidencia legal. Cuando pensamos en equilibrio general, lo que vamos a tener en cuenta son los efectos en otros mercados. Ejemplo, si se graba un bien, ¿ok? Se graba un bien, puede ser que se decida producir o consumir más de otro, es decir, y con eso el efecto va a tener otros efectos mucho mayores. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Si yo aquí estoy viendo que simplemente a la gente le pongo, no sé, un impuesto a la venta de pizzas, pero no estoy teniendo en cuenta los efectos que puede tener de segundo orden, ¿sí? Porque le pongo este impuesto, la gente consume menos pizzas. Entonces, o puede ser que como le es menos rentable, entonces el pizzero decida dedicarse a producir otra cosa, entonces termina siendo, desviándose y los efectos se terminan magnificando, se terminan ramificando hacia otros mercados. Lo que hay que tener en cuenta es cuando uno toma una decisión en la economía, no funciona de equilibrio parcial como venimos viendo, más allá de que la simplicidad y las intuiciones son válidas, no se agotan en pongo un impuesto en un determinado mercado, afecta eso y nada más que eso. Es decir, si pongo un impuesto sobre la compra de un bien, afecta solamente las cantidades y el precio de ese bien y no tiene otro efecto sobre terceros mercados. Bien, puede ser que yo grabo la pizza, entonces eso afecte también la demanda de factor trabajo, puede afectar la demanda de pizzeros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como los efectos del equilibrio general van mucho más allá. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es mi intención es que tengan alguna idea de pensar cómo es que funciona este equilibrio general. El libro tiene algún desarrollo un poco mayor, un poco más en profundidad. Mi idea no es volvernos locos, pero por lo menos que se lleven las intuiciones básicas de qué quiere decir o de cómo se piensa algo en equilibrio general. Pensemos que los impuestos, cuando tenemos dos bienes y dos factores, no hay un único bien. Uno puede bien grabar acá mirándolo, el bien, supongamos que la K tiene que ver con capital, la L con trabajo, y en este
y en los bienes M son manufacturas y F será food, comida. Entonces podemos pensar que se puede aplicar bien un impuesto sobre el capital en la producción de comida, o un impuesto sobre el capital en la producción de manufacturas, o bien un impuesto sobre el trabajo en la producción de comida, o en el trabajo en la producción de manufacturas. O bien se puede, está acá traducido, se puede poner un impuesto sobre los alimentos en general, sobre la comida en general, o sobre las manufacturas en general. O bien se puede también gravar la totalidad del capital, del factor capital, o la totalidad del factor trabajo, o bien se puede gravar incluso todos los ingresos generados en una economía. Esto un poco nos va a servir, esta construcción, para entender de que, además, en equilibrio general, uno puede combinar distintos impuestos y que tengan alguna equivalencia. Esta tablita, que está interesante, es saber que si yo grabo al capital de los alimentos y el trabajo en la producción de alimentos, es lo mismo que decir grabo la totalidad de los alimentos en la alícuota T. ¿Ok? Es lo mismo grabar los alimentos. Este gráfico un poco lo que nos permite, esta tablita en realidad, no este gráfico, nos permite ver cierta equivalencia, ver que si yo grabo el capital de la comida y el capital de las manufacturas, si yo tengo solamente estos dos bienes, es lo mismo que decir grabo todo el capital de la economía. Y por último, ver que si yo digo que grabo todo el capital y todo el trabajo, es lo mismo que decir grabo toda la renta o todos los ingresos de esta economía. Esto es un poco las equivalencias impositivas. ¿Bien? El modelo de Harberger, aquí, el cual va a estar tomando estos distintos tipos de impuestos y cómo me afecta utilizar uno u otro de estos impuestos, es algo más complejo, no lo vamos a desarrollar aquí en detalle, pero les voy a brindar algunas intuiciones para que se lleven de cómo funciona. Tiene algunos supuestos que vamos a mencionar. Estos aquí tiene una serie de supuestos bastante estándar en lo que es la economía. Asume que la tecnología está dada, los factores se mueven entre los distintos bienes, se pueden producir, se puede utilizar el trabajo para producir bien o manufacturas o alimentos, indistintamente, y se mueven de uno al otro. Se supone que los mercados son competitivos, que hay una oferta total de factores fija, es decir que la cantidad de trabajo que hay en toda esta economía, la cantidad de capital está dada, todos los consumidores tienen idénticas preferencias, y se realiza en el marco analítico de incidencia impositiva. Más allá de toda esta introducción larga que vengo haciendo, ¿cómo se piensan en equilibrio general la incidencia de los impuestos? Es a lo que quiero llegar y quiero que ustedes se lleven esta idea. Supongamos que yo pongo un impuesto sobre los alimentos, un impuesto T sub F. Sube el precio que observa la demanda, porque ahora tiene que cargar con los impuestos, y va a bajar la demanda, ¿ok? Dado que baja la demanda de estos alimentos, yo ahí simplemente el equilibrio parcial muere ahí, no tiene mayores efectos que esto, pero cuando lo pienso en equilibrio general, tengo que pensar que esta caída de la demanda genera un aumento en la producción, una caída en la producción, que esta caída va a liberar factores productivos, es decir, va a desemplearse. Para producir alimentos se utilizaban personas y capital para producir, y ahora cae la producción, van a liberarse, entonces se va a aumentar la oferta de trabajo y de capital en la economía, y lo que va a pasar en última instancia es que la producción de alimentos, supongamos que es más intensiva en trabajo, relativamente contrata más gente que maquinarias. Entonces, relativamente, esta caída de la producción va a liberar mucho trabajo, mucho trabajador. Entonces, relativamente, va a haber mucha oferta desocupada de trabajo, entonces en términos relativos va a bajar el precio del trabajo. Esto es un poco cómo funciona esta lógica del equilibrio general. A partir de haber bajado, de haber aumentado el precio de un bien con un impuesto, termino en cómo puede afectar incluso los precios relativos de los factores productivos. Tengo que simplemente aumenté el precio de un bien por un impuesto, el equilibrio parcial muere en que sube el precio y baja la demanda. Cuando pienso en equilibrio general, tengo que pensar esa caída de demanda
contrae la producción, y esa contracción de la producción va a liberar factores productivos, y que ese desempleo de factor productivo relativamente va a generar algún cambio en los precios entre estos factores productivos. Hay factores clave, claro, la elasticidad de la demanda, porque cuanto más elástica sea la demanda, mayor va a ser esta caída por un impuesto, y cuanto mayor sea la caída de las cantidades, mayores van a ser los efectos que siguen a continuación. La diferencia entre los factores utilizados entre ambos sectores, ¿sí? Cuanto mayor sea la diferencia entre la cantidad de trabajo que utiliza la producción de comida y la cantidad de trabajo que utiliza la producción de manufacturas, va a ser entonces que relativamente todo este desempleo de trabajo que dije que se generaba, va a necesitar una fuerte caída de su precio. ¿Por qué? Porque básicamente las manufacturas utilizan poco trabajo. Si utilizan poco trabajo, se van a intensificar esta baja de precio que tenemos aquí. Porque va a quedar trabajo desempleado y va a necesitar un impuesto. Y en la medida que sea más difícil sustituir un factor por otro, también va a ser más fuerte, más drástica la caída. En última instancia, esto para concluir cómo es que funciona este equilibrio general, lo que hay que tener en cuenta siempre son los famosos usos y fuentes. ¿Ok? Es decir, los usos de los ingresos y las fuentes de ingreso. Entonces, solamente por estar grabando el consumo de un determinado producto, tengo que tener en cuenta cómo se afecta toda la cadena, porque más allá de la venta de este producto, también tengo la compra de factores productivos y cómo esto afecta los precios en toda la economía. Esta es la lógica con la cual opera el equilibrio general. El equilibrio general lo que nos va a estar diciendo es, tengamos en cuenta los efectos de segundo orden o la segunda ronda de efectos que hay sobre el resto de los mercados de la economía. Otro ejemplo que brinda el libro y que también para mí está bueno comentar es, ¿qué pasa si uno pone un impuesto sobre el capital utilizado en las manufacturas? Supongamos que por algún motivo se pone un impuesto que grava mayormente el capital utilizado para manufacturas. ¿Cómo puedo saber yo qué efectos va a generar en la economía? Bueno, si yo me quedo en el equilibrio parcial, simplemente diré que, bueno, básicamente va a encarecer las manufacturas, o va a encarecer el capital, y no miro más efectos más allá de eso. Pero eso es el equilibrio parcial. En equilibrio general voy a tener que hacer un análisis más complejo, el cual va a contar de dos efectos. Por un lado, el efecto producción o escala, ¿ok? Que va a decir que un aumento del precio de las manufacturas va a contraer su demanda, ¿ok? ¿Por qué? Porque pongo un impuesto sobre un factor productivo necesario para hacer manufacturas, entonces va a aumentar el precio, entonces va a caer la demanda. Y un efecto sustitución de factores. Como el capital ahora es más caro en el sector manufacturero, aún produciendo menos, los productores van a tratar de contratar más trabajo y menos capital. Esto es lo que se llama efecto sustitución. ¿Cómo funciona un poco esta lógica entonces? Supongamos que tengo este aumento del costo del capital en el sector manufacturero. ¿Bien? ¿Cuál es el efecto final que esto termina teniendo? ¿El precio del capital va a aumentar o va a bajar? Por un lado tengo que, si pongo un impuesto sobre el costo del capital del sector manufacturero, por el efecto sustitución, voy a tener entonces, si es posible la sustitución, se reduce el precio relativo del capital. ¿Ok? Básicamente, como yo pongo un impuesto sobre el capital utilizado para la producción de manufacturas, entonces en la producción, como se hace relativamente más caro contratar capital y más barato contratar trabajo, lo que voy a hacer es voy a desemplear capital y emplear más trabajo. Entonces ese es el efecto sustitución, porque los precios relativos cambian, entonces se va a liberar capital y va a reducir. ¿Por qué? Porque va a haber desempleo de capital. Por el lado izquierdo tengo el efecto producción. Yo tengo que hay un aumento del precio relativo de las manufacturas comparado con los otros bienes. Entonces, si yo ahora me voy a la derecha, si esta sube el precio relativo de las manufacturas, si el sector manufacturero es intensivo en capital, entonces este
precio relativo que sube las manufacturas, genera una menor demanda, cae la producción de manufacturas, y si el sector es intensivo en capital, como vemos acá, lo que se va a liberar es relativamente más capital. Entonces, tanto el efecto producción como el efecto sustitución juegan en el mismo sentido, haciendo que baje el precio relativo del capital. Por el contrario, podría ser que yo puse un impuesto al capital en la producción de manufacturas, pero que en realidad el sector manufacturero sea más intensivo en trabajo. Entonces, al reducirse la producción de las manufacturas, relativamente se libera más trabajo que capital. ¿Ok? Supongamos que se contrata el doble de trabajo que de capital. Entonces, si ese fuese el caso, en realidad, vía efecto escala, se libera más trabajo que capital. Si ahora yo combino este efecto escala o efecto producción, en el cual se libera más trabajo, con el efecto sustitución, donde se libera más capital, el efecto termina siendo incierto. Y esto es un poco una de las de estas ideas nuevas que introduce pensar las cosas en equilibrio general. Uno en equilibrio parcial solamente miraba lo que se llama el efecto sustitución. Bueno, si es más caro, listo. Si es más caro se va a demandar menos capital, entonces como se encarece con el impuesto va a tener que bajar el precio que reciben el precio al cual se vende para que pueda ajustar. Ahora cuando yo pienso en equilibrio general voy a tener todo este efecto de producción, el cual cuando interactúan otros mercados y otros factores, lo que termina generándome son efectos inciertos, en algunos casos, o en otros casos lo puede llegar a amplificar. ¿Dudas de esto? Que no es tan sencillo, este concepto. En el libro van a ver el desarrollo del modelo Harberger, que es bastante complicado. Yo lo traté de pasar por alto para que nos focalicemos en las ideas y en cómo esta existencia de efectos más allá de los directos que vemos en equilibrio parcial pueden cambiar un poco las conclusiones y pueden cambiar el corolario. En particular, pensemos cuando yo cambio un precio, ¿qué otras cosas puedo estar cambiando en efecto en cadena al resto de la economía? Déjenme ver. Tengo para dar la parte final de incidencia, pero lo que voy a hacer es, ¿tienen preguntas para hacer del parcial? Si vamos directo a la pregunta del parcial. Si no tienen preguntas del parcial, sigo hablando de la incidencia, pero si tienen preguntas, cortamos acá con este tema y seguimos la semana que viene y pasamos a la pregunta del parcial. Queda un pedacito, pero... Sí, son de este tema, son todas de impuestos. Acá Julián me pregunta, ¿qué son las retenciones? Las retenciones son los derechos de exportación. Es el impuesto que se le cobra a la exportación de determinados bienes y servicios. El nombre técnico se habla de derechos de exportación. En algunos libros lo vas a encontrar como aranceles, puede ser a la venta, o en realidad los aranceles se usan para las importaciones, ¿no? En el libro lo vas a ver como derechos de exportación o impuestos sobre las exportaciones. Acá, coloquialmente, se lo llama retenciones. Y en particular, se llaman a los derechos de exportación sobre el sector agropecuario. Y sí, obviamente es un tema de impuestos, así que está muy bien la pregunta. Si no hay pregunta del parcial, entonces termino, que me quedan dar 15, 20 minutos y listo, y los libero de la clase de hoy. Eso, sé con vez cuando lo vimos, ¿de qué tema, Diego, me estás preguntando? ¿Pero en qué tema? Disculpa porque estoy... me agarras en frío, no sé de qué tema estamos hablando. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Lo habíamos visto en la unidad 1, yo lo había encontrado en el libro de Rosen, pero capaz no lo habías dado en clase, por eso preguntaba. Pero que...
¿Qué pregunta puntualmente el Ferrer Second Best? Claro, o sea, estaba la situación del primer mejor y del segundo mejor. A ¿No? ver, la lógica, porque no sé puntualmente en un caso, pero la lógica de un primer mejor tiene que ver cuando yo logro alcanzar el óptimo. Nosotros vimos algo la semana pasada en los precios en monopolios naturales. Vimos algo la semana pasada. En general, por eso la definición abstracta de un fair best quiere decir aquella situación en la cual yo alcanzo el óptimo social y va a ser la decisión óptima y va a ser aquella situación en la cual estemos en el óptimo paretiano se asocia con el primer mejor. Hay situaciones en las cuales yo tengo algún tipo de restricción por la cual no puedo alcanzar el first best, entonces cuando yo incluyo algún tipo de restricción me voy a estar manejando lo que es el mundo del second best. Por caso, cuando veíamos la clase pasada, los monopolios naturales, decíamos que el primer mejor era si yo pudiese grabar, no sé si se acuerdan, la tarifa óptima, la tarifa igualando el precio al costo marginal. Si eso, para tomar esa decisión, que es la óptima, yo estoy asumiendo que puedo tomar la decisión que quiero y que no tengo ninguna limitación. Si ahora me apareciese una restricción que dijese, disculpa, y para completar ese first best es precio igual al costo marginal y además tengo que cobrar alguna tarifa fija. No sé si se acuerdan que tenía que cobrar alguna tarifa fija. Si por algún motivo yo tengo una restricción en la cual necesito respetar el principio del beneficio, por el cual no puedo cobrar costos fijos a los individuos, ahí estoy en un mundo de second best, en el cual lo que voy a hacer es tomar la mejor decisión, pero dado que tengo una restricción. En este caso, la restricción es que no puedo cobrar cargos fijos, entonces el second best era igualar el precio igual al costo medio. Para pensar de forma más abstracta, de vuelta, el fair best es un mundo, es una situación en la cual yo puedo alcanzar el óptimo y en el cual no limito mis herramientas para alcanzar el óptimo. Cuando yo sumo algún tipo de restricción, cuando le pongo algún tipo de condición, entonces digo, bueno, el óptimo, hace lo mejor posible, pero cuando pongo una condicionalidad es que ahí estamos en un mundo de second best. Por eso si me decías puntualmente el caso, porque si no de forma medio abstracta es más difícil. En cambio, una forma aplicada es más sencillo por ahí de entenderla. No sé si en alguna parte del libro, en qué punto... No, o sea, lo que yo había visto eran como más las definiciones teóricas que están en el libro, pero ahí me quedó claro. ¿En qué capítulo está eso? Creo que si no era el de la primera unidad, era del segundo. Ahora si lo encuentro te Capítulo, digo. nosotros arrancamos por el capítulo 3, estoy casi seguro del libro. No sé si el resto está por ahí alguno. Estoy casi seguro, mira, nosotros estoy casi seguro que arrancamos de la unidad 3. Por eso me parece que... Nada, porque es una abstracción, yo que voy abriéndolo el libro, que lo tengo acá delante mío. Bueno, voy a dejar de... No sé si... Mirá, yo estoy mirando el libro, ustedes no, pero... No. Bueno, no sé. Bueno, espero que haya quedado claro y si no... No sé de qué parte puntualmente. Si no, con eso es más... Si me ubicás en la parte de la clase o demás, como se dio, te puedo responder más en cómo lo usamos y en qué ejemplo. Por eso la clase pasada, pero por eso la clase pasada me es más fácil explicarlo. Ahí Gonzalo me decía que es cuando hablábamos de la provisión en un monopolio natural, en el cual el fair best sería alcanzar el óptimo, en el cual yo tengo una restricción de herramientas. Entonces ahí era costo igual a precio marginal, y para financiarlo pongo algún impuesto, como decíamos, de suma fija para financiar los costos fijos. Cuando yo le sumaba alguna restricción, es decir, no puedo cobrar ese cargo fijo, porque tengo que respetar el principio del beneficio, por ejemplo, ahí yo estoy en un mundo second best, que quiere decir que tengo que tratar de maximizar el bienestar, pero sujeto a alguna restricción. Pero volver a explicar a Emilia qué puntualmente, porque la clase está grabada, o sea, me van a repetir las clases para atrás. Entonces vamos a ver pregunta del examen, voy a